Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La palabra constitución proviene del latín constitutio, constitutionis, nombre conformado por el verbo constituere, que se refiere a organizar o establecer, en conjunto con el prefijo con, que se refiere a la idea de un conjunto. Es que podemos dar por hecho que la palabra constitutio significa situación o disposición a fin de organizar un conjunto de las cosas, y en el orden jurídico, que fue originado desde la antigua Roma, se le entendía como aquellas disposiciones legales que daban una normatividad continua a lineamientos establecidos, y que en época republicana se daban algunas de ellas, pero no fue hasta la llegada de constituciones imperiales que los emperadores compilaban, a su vez, las leyes que consideraban más relevantes y necesarias, que con cada actualización daban casi siempre un regulamiento a su mandato. ¿Qué es una constitución política? Una constitución política es aquella que fundamenta su supremacía por quienes la crearon e impusieron, siendo que el poder es la acción viva de fuerza, y es que gracias a la misma existe la constante lucha de amigo-enemigo, que busca regular con su imposición. Esto se refiere a que existen circunstancias en que estas dos partes están en desacuerdo y da origen a un conflicto. La política se define como la expresión máxima del arte de gobernar, o séase, el arte de ejercer tu voluntad sobre otros para un bien común o que sea considerado para el bien en conjunto. ¿Por qué nuestra Constitución es política? Por lo que contiene, que son las normas y garantías, por quienes la crearon, el poder constituyente, y por lo que pretende, que es la idea de cómo se quiere el Estado en sí mismo. ¿Por qué es necesaria la Constitución? Porque da lugar a la transición del estado natural del caos a un orden, que en este caso es de carácter jurídico, para de esta forma encaminar a que la colectividad siga la vía que conduzca al deber ser, que no es más que la idealización de una sociedad que conviva en paz y armonía, que es en sí mismo lo que busca la imposición de la Constitución al ser ejercidas sus normatividades de manera correcta. ¿De qué manera se puede imponer este poder? Para comenzar, es necesario contemplar ambas partes, o sea, a los virtuosos o poderosos, que son quienes gobiernan o concentran el poder en sí mismos, y al poder soberano, que en sí es el poder que conforma al pueblo. Tomando en cuenta estos preceptos, es que se da origen a un poder constituyente, que se conforma por aquellos virtuosos o mejor calificados o más aptos que estarán encargados de redactar y promulgar la Constitución para después desaparecer, para que el ejercicio de su respectiva aplicación sea el mejor. Dentro de la Constitución se encuentran dos grandes vertientes del derecho, las cuales son el derecho sustantivo, que se refiere a lo que se dice o estipula, como ejemplo, los artículos que contiene nuestra Constitución. El derecho adjetivo, que es lo que hay que seguir con rigor, como pueden ser normatividades y procesos, que como ejemplo tenemos a los códigos jurídicos penales o civiles. Estos últimos en conjunto forman en sí el proceso entero de un buen ejercicio de aplicación de la Constitución. Dentro de la Constitución existen órganos para la regulación de sus respectivas competencias. Algunos ejemplos son la Secretaría de Estado, la Fiscalía General de la República y todas aquellas que están amparadas directamente por la Constitución. ¿Cómo es que se impuso? Para entender su valía es necesario saber que el poder soberano es la máxima expresión del Estado, siendo que sin un poder soberano los demás no podrían existir porque no tendrían a qué dirigir, regir o aplicar sus preceptos. Esta importancia la vemos reflejada directamente en el artículo 133 de la Constitución Política. Además de su validez por el poder soberano, contiene en su composición el concepto de supremacía constitucional, que se refiere a que ella misma reconoce su supremacía, presente igual en el artículo 133, y que a su vez, debido al principio de inviolabilidad que establece que ningún poder está por encima de ella ni puede violar nada de lo que estipula, siendo necesarios sistemas de control de garantías como la disposición procedimental, que se refiere a que tiende a la defensa de los derechos, y es que podemos darnos cuenta de su superioridad por encima de los códigos o poderes inferiores, que lo más importante de su supremacía es que la acatamos porque la sociedad en colectividad seguimos la lógica jurídica que ampara la idea de supremacía inferida en la Constitución.
Por su parte, los reglamentos se justifican en un código, que a su vez se fundamentan y amparan por la Constitución, lo que da origen a que este reglamento o código tenga valía y vigencia por su sustento, el cual es la Constitución. ¿Cómo se clasifica la Constitución? En Constitución formal y material. La formal se refiere al documento solemne que contiene el sistema jurídico escrito y que da origen a la estructura del orden jurídico, por lo que a grandes rasgos es la parte física o material en la que está redactada la Constitución. La material, que se refiere a la parte no escrita o que no se fundamenta solo por medios físicos, sino a lo efímero de su contenido, por lo que no importa que las normatividades y preceptos escritos sean destruidos o desaparezcan, este contenido seguirá teniendo validez y vigencia porque el poder soberano la reconoce, sin la necesidad de que la parte formal esté presente de manera física, ya que contiene principios que hacen que valga y sea eficiente. Pasando a estudiosos del derecho, hablaremos de Hermann Heller, que dicta el Estado de Derecho, que nos habla de la concordancia social y material, dándonos la idea de que no solo basta una constitución formal, sino que el ser debe corresponder al deber ser. Esto se refiere a que lo que existe, el ser, sus acciones deben de ir encaminadas o incentivadas a la aspiración de un óptimo estado de derecho, que sería aquel lugar donde se cumplen las leyes efectiva y parcialmente sin que nadie interrumpa. Esto corresponde al deber ser. Teniendo esto como base es que podemos darnos cuenta del orden de los intereses de la colectividad, que inician con la seguridad social y que avanzan hacia las desviaciones particulares, las cuales son culpar o acciones u procesos en las que tengan que ver sus ideales acorde al deber ser. Por mencionar más perspectivas del derecho y sus vertientes, es que llegamos a Karl Lowenstein, que nos habla sobre la constitución normativa, la cual es aquella que describe que su papel se cumple en la sociedad, esto guiado por los intereses o aspiraciones personales que solo se pueden alcanzar si se siguen los procesos establecidos y no infringen o violan los principios constitucionales, y que da concordancia además en lo que se describe y lo que se vive realmente. Otro punto a comprender y a tener en cuenta es el porqué la vigencia y la valía de esta Constitución. Por ello es que el contrato social de Jacobo Rousseau, que nos habla sobre los derechos naturales y cómo estos originan el tránsito que se da de un estado primigenio o natural a uno civil, es que estableciendo que todos contamos con derechos naturales que se sustentan por la necesidad de supervivencia del ser humano, que en algunos ejemplos son, por ejemplo, el libre tránsito en el territorio, alimentarse o dormir. Al garantizar estos derechos naturales y fundamentales, es que se puede pasar al estado civil, que se sustenta por el principio de sustentabilidad humana e integridad de la misma, que va positivado por un ordenamiento jurídico. Todos aquellos ordenamientos jurídicos son cánones a los que nos hemos de someter en conjunto para el bien común, dejando atrás el estado natural. Por su parte, la conducta no forma normas, sino se imponen, esperando a que se respeten y regulen a su vez la conducta. Por último, García Pelayo, español liberal, nos habla del principio de república, que es lo opuesto a la fatalidad, que se refiere a que tiende a ser por nacimiento como por muerte, dándonos a entender a que en la búsqueda de la igualdad establece, por ejemplo, el principio que si naces pobre puedes morir rico y viceversa, presente hoy en día como ejemplo en el artículo 83, que establece que cualquier mexicano puede ser presidente si cumple con las cualidades necesarias para ejercer dicho cargo. Para finalizar, y a manera de conclusión, podemos decir que la razón que está presente en la Constitución política pone en orden al caos natural, siendo que brinda estabilidad política para aquellos a los que rige, ya que la finalidad del estudio del derecho consta de preservar el status quo de la norma constitucional vigente, y que teniendo en cuenta todo lo que representa y cómo se debe de acatar de manera estricta, es que podemos tener los fundamentos necesarios para desenvolvernos como particulares de la manera más apegada a lo justo, y que este camino nos conducirá a preservar el orden jurídico para a su vez encaminarnos a vivir en un estado superior que haga valer de manera eficiente las garantías y que ejecute las sanciones correspondientes de la misma forma,
dando origen al deber ser. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.